Creando sala de espera. Ya estamos en la sala de espera. De hecho, ya en teoría el video ya estamos en el aire. Déjenme les paso los links por si gustan compartirlos con su banda, con la banda pesada. Sala de espera. Ya estamos en la sala de espera. Sí, ya está sonando. Copio, el link se los estoy enviando por el Messenger en la parte de texto. Para que no se me vayan a perder. Como mensaje se los estoy enviando. Ahí está. Listo, ahí está el link. Para que si gustan, desean compartirlo con toda la banda pesada severa, pues compártanlo. Aquí estamos, Enrique Lavariega. Está, listo. Listo, ya estamos al aire. Al aire, hoy con el maestro Marcos Milagres, excelente bajista, jazzista y mago de las 4 cuerdas. Ahí está, no se lo pierdan, suscríbanse. Ahí está, listo, ya está, ya lo compartí. Vamos a publicar y pues ya la todopoderosa Tertulia TX ya está de vuelta. Yo soy el que hace las preguntas incómodas, las preguntas molestas, las preguntas hater, pero esas hasta el final las saco y todo va dependiendo. Listo. Pues mi querido Gonar, ahorita que estamos aprovechando que estamos al aire, mi querido Gonar, después de todos estos meses que anduviste convaleciendo de tu cirugía de cambio de sexo, ¿cómo sigue? Bueno, entramos al video de entrada. En un momento regresamos. La Tertulia TX no se hace responsable de que abras tus ojos a la realidad y conozcas la verdad sobre la industria de la música y el software de producción. Este contenido no es apto para oídos delicados o jamoncitos. Ninguna pieza de hardware, software fue destruida, modificada o abusada en nuestros laboratorios. Ninguno de nuestros invitados o los conductores fue herido, lastimado, torturado, muerto, dejado en el proceso de producción de este súper increíble directo. La producción no se hace responsable de las opiniones vertidas en este programa. Todas las comunidades, ideologías, religiones, preferencias, gamers, sexuales, etc. son bienvenidas a este espacio. Por favor, no olvides tener a la mano tu bebida favorita, golosinas, comida o a tu mono, mona, chino, china para tu deleite y perversión personal. Cristianos, absténganse de satanizar nuestro contenido, callen, aprendan y compartan. No olvides suscribirte al canal. Da clic aquí en el botón que dice suscribirse. A un lado te aparecerá una campanita. Das clic y le dices todas. No te pierdas el increíble contenido que estoy subiendo cada semana. Entonces, después de salir a tocar, entonces ahí sí fue. Oye, otra vez cargar. Oye, Gonar, ¿y qué onda? ¿Y si las hermanas sí te ayudan a cargar la batería y eso? ¿O ahí te dejan morir solo? Pues nada más 2 o 3 sí me ayudan. Las demás tengo mi chalán ahí, tengo mi chalán al que le doy clases. Ok. La típica, ¿no? El alumno que vuelve chalán. Exacto. Esa es la típica. Le digo, el día que yo falte, tú te vas a aventar a armarla. Pues ya estamos al aire, damas y caballeros, muy buenas tardes. Esto es la Tertulia DX, gracias por acompañarnos. En esta hermosa tarde tenemos la bendición que nos acompañe el maestro Marcos Milagres, que está de este lado. Gracias, teacher, por acompañarnos. Mi buen amigo Gonart. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y pues nuestra buena, excelente y súper amistosa amiga Carla Ferrando, que también ella ya entró en la moda de los cambios. Ahora ella se está haciendo, pues, ¿qué es? Si para el hombre es la jarocha, para la mujer ¿qué es el jarocho? Sí. Exacto. Entonces se metió a la operación del jarocho, así que si la vemos la próxima vez con bigote o algo, no pregunten, ya saben qué pasó, ya les dije lo que sucedió. Así que pues Gonar, platícanos, ahora sí que pues Gonar hizo el favor de contactar al maestro Marcos Milagres, nos hizo el favor de contactarlo y pues es el invitado de Gonar, así que Gonar, arráncate tú, amigo. Sí, pues bueno, en esta ocasión tenemos un gran invitadazo ya después de tanto tiempo que, pues bueno, por complicaciones, técnicas, además de, pues bueno, también coordinación logística que, pues bueno, no se había podido tener invitado, para, pues prácticamente en lo que llevamos del año. Ya estamos en el 3er mes del año y ya, por fin ya tenemos invitado. Entonces, ahorita la segunda temporada,
prácticamente en este ya casi ya segundo año desde que empezó justamente este proyecto de la tertulia, pues bueno, pues ya saben ustedes que acá tenemos acá también la pues la seriedad también de traer, o sea, invitados que también sean gente que sea profesional, gente que aporte bastante, pero que también al mismo tiempo que también puedan edificar mucho las cuestiones tanto del conocimiento, la percepción de cómo trabajar, cómo vivir de la música y pues bueno, justamente pues bueno, pensando también en personas, pues bueno, me encontré acá con el maestro, excelente músico, excelente ejecutante, que pues bueno, tiene también, ahorita está trabajando cosas también bastante, pues bastante grandes, también con músicos que ya son gente ya, pues con bastante trayectoria, con bastante, que ya tiene ya bastante bagaje, en la escena artística mexicana. Entonces, pues bueno, por eso decidimos ahí invitar, pues bueno, al maestro Marcos Milagres y pues bueno, pues vamos a arrancar justamente acá con la pregunta, ¿cómo te consideras, en tu caso, cómo te describirías a ti mismo, a usted mismo ahí, maestro? Pero también aparte de ello, pues, pues, ¿cómo fue que usted empezó dentro de todo lo que viene siendo el rollo de la música? ¿Cómo fue que usted empezó a interactuar también con su instrumento? ¿El instrumento lo escogió? ¿Usted escogió el instrumento? Platíquenos cómo fue su historia en este sentido. Bueno, mi historia con el bajo es, muchos bajistas tienen una historia parecida que yo ya he preguntado. La verdad, mi hermano también es músico, ¿no? Él es guitarrista, yo tocaba la guitarra también. Pero yo como era el más chico, entonces él dijo, tú agarras el bajo. Así fue. Okay. Así de sencillo. Cuando montamos nuestro primer grupo, así para tocar, pues yo era el más chico, entonces todos me vieron y dijeron, no, tú agarras el bajo. Y así fue, la verdad. Y pues, pero me enamoré del bajo, la verdad, para siempre. Aquí, el bajo y el contrabajo toco también, ¿no? Bueno, de hecho, yo a usted, mi maestro, lo tengo ubicado como contrabajista. Sí. Más que en el bajo y el contrabajo, pues... A ver, vamos a ir definiendo. Yo lo que noté en usted es que es un lector de miedo. Porque sí lee. Digo, hablando de que estamos en una cultura aquí en México donde hay mucho músico que no lee, ni a trancazos, y músicos que sí leen. Platíquenos, ¿cómo fue su formación? El mercado es competitivo, ¿no? Entonces uno tiene que, o sea, si quiere vivir de la música, pues tiene que tratar de ser bien informado en todos los aspectos de la música, ¿no? Y leer es muy importante. Por ejemplo, yo toco en big bands, ¿no? Que tú tienes que llegar a sentarte a leer ahí a primera vista, ¿no? Toco en grupos así de metales, o cosas que hay que leer, o cosas que están muy difíciles, así hasta de tocar de oído. Entonces tú sí tienes que saber leer para poder sacar la música y eso, ¿no? Ayuda mucho. Entonces yo siempre tuve esa mentalidad de la música. Yo amo la música, pero también de tenerla como trabajo, ¿no? Claro. Como una manera de mantenerse. Entonces, uno también tiene que pensar en ese sentido. Entonces, uno tiene que tener bien una buena formación en varios aspectos de la música. No solo, no sé, no solo improvisar, no solo leer, no solo acompañar bien. O sea, uno tiene que desarrollar todo eso. O sea, más desarrollas, más trabajo tienes. Así es como lo veo. Gonard. Y es que ahorita sí, y sí es bastante cierto lo que menciona el buen Enrique en ese sentido de que, pues bueno, no se incentiva tanto al músico de, pues bueno, de que en sí, pues se dé la oportunidad de aprender, no tanto de que aprenda a leer, porque bueno, ahorita, pues gracias a Dios están abiertas las oportunidades para que uno, pues bueno, aprenda a leer, aprender a, pues bueno, cuestiones de solfeo. O sea, ¿cómo tener, en ese sentido, pues bueno, la seguridad de saber qué es lo que voy a tocar y cómo lo voy a tocar? En su caso, ¿qué cambios usted ha visto en lo que viene siendo como tal ahí,
la formación musical en Brasil con respecto a lo que usted ha podido encontrar en México, porque bueno, es muy distinto. Y yo, honestamente, sí lo voy a tener que decir también, partiendo desde mi punto de vista personal, desde mi instrumento como baterista. Pero yo veo mucho músico de Brasil, gente, o sea, sumamente preparada, gente que ejecuta, pero también gente que se avienta a innovar mucho en las cuestiones de ejecución. Y aquí en México estudiamos lo mismo que hace 30 o 40 años. O sea, sinceramente, México musicalmente hablando en cuestión de batería es un país muy atrasado. Entonces, ¿qué cambios usted ha visto en ese sentido? ¿Qué tal fue para usted la adaptación para entrar en la escena mexicana? Bueno, para mí la adaptación fue mucha, porque musicalmente hablando, aquí se toca una música completamente diferente de lo que se toca en Brasil, pero así completamente. Então, eu cheguei aqui com um grupo de música brasileira, cheguei a ser um hueso, como se diz aqui no DF, Claro. vim a ser um trabalho aqui e tocava música brasileira. Pero a partir do momento que eu comecei a interactuar com os músicos mexicanos, para mim foi muito difícil, porque me diziam, não sei, um cha-cha, eu não sabia que era, não tinha nem ideia. Imagínate, não, salsita, não sei. Qualquer coisa, merengue, não sei. Eu me acordo que logo que cheguei fui a ser uma posada. E me acordo que o pianista que tocava chama Edgar Mendes, vive em Monterrey agora. Ele me teria que passar todo o barro com a mão esquerda, porque ele me dizia tal coisa e eu não sabia o que era. Simplesmente não sabia. Eu digo, toca-me aí o barro para ver como é. Então ele me tocava o barro e aí eu já escutava e já ia seguindo. Mas imagina toda a noite assim. O sea, musicalmente es muy diferente. Igual si un músico mexicano va a Brasil también va a sufrir muchísimo. Se tiene que aprender la cultura de allá. Y aquí, de alguna manera, es más cosmopolita que en Brasil. O sea, hay muchos géneros que no son ni de aquí que se toca aquí, ¿no? Y uno tiene que aprender. Ahí mismo con el Héctor Infanzón, él toca música, mucha coisa com música americana, não? Que eu tampouco não tinha nem ideia, guapangos e coisas assim. Eu, não, como vai saber? E sim, eu tive que escutar todo isso toda uma vida. Eu tive que aprender essa cultura, não? Para também poder tocar, não? Aquí. Wow, qué interesante. Viendo su currículum, en esta parte veía yo con la gente que usted ha tocado. Me llama la atención Héctor Infanzón, Chris Lobo, Chucho López, Enrique Neri. Que Enrique Neri ya estamos hablando de gente que tiene pues cierto nivel de ser piquis, ¿no? Muy delicados, muy exigentes. Sí, el Neri, sí. El Neri, ele contava assim, mira. Assim, mira. 1, 2, para entrar na canção, para entrar. Ajá. Detrás del piano, ele nomás levantava a mão e fazia assim, mira. Assim era para contar, era para entrar, era 1, 2, 3, 4. Sí. Odia manotear. Yo la primera vez que toqué con él no entraba nunca, bro. Yo así, no. Sí. ¡Qué bárbaro! Viendo el currículum, bueno, viendo el currículum, lo que me brinca, por ejemplo, es de que nosotros en México, se lo voy a platicar de alguien. Alguien me platica. Fui a África en un crucero y en ese crucero llego a África y pregunto por Luis Miguel y le dijeron, pues quién sabe quién es ese cuate, ¿no? Y no, pues es que cómo es posible que no conozcan a Luis Miguel si es internacional. La realidad es que son culturas muy diferentes. Sí. Y yo pensaría que en Brasil, al estar dentro del mismo continente americano, yo no puedo, me cuesta trabajo pensar que la música mexicana no conozcan tanto en Brasil, que es lo mismo que aquí en México, que no conocemos tanto de la cultura brasileña, me imagino que es por ahí. Sí. No se conoce nada, Luis Miguel en Brasil nadie conoce, por ejemplo. Ok. Nadie, no, porque también hay un problema que la lengua es diferente. Exacto. Entonces, por ejemplo, casi no hay música en español en Brasil, muy poco. Yeah. Aquí yo sé que el Roberto Carlos grabó en español, ¿no? Ah, sí. Yo me cagaba de la risa de escuchar a Roberto Carlos cantando. Usted un amigo de fe, no sé, en español. Así. Yo ni sabía que él había grabado en español, por ejemplo. Ah, qué interesante. A Roberto Carlos, sí. Joe Gilberto. Sí, no,
chistoso que somos muy hermanos, los mexicanos, los brasileños, somos muy hermanos, ¿no? Cuando van a Brasil, los mexicanos sempre me dicen que son muy bien tratados, pero culturalmente no hay mucho intercambio, la verdad, muy poco. Músicos de jazz mexicanos en Brasil, yo creo que no hay ninguno que ha ido ahí a tocar, la verdad. Que yo hablo aquí, en un festival, y viceversa, creo que Hermeto Pascoal vino aquí una vez, creo. Ya hace muchos años. En los festivales de jazz aquí en México sí he visto mucho americano. De hecho, ese es uno de los problemas que hay aquí en México. Sí, viene mucho más. Que jalan mucho gringo, canadiense, europeos, pero no jalan al digo, si a los mexicanos no los pelan. Lo triste es que, por ejemplo, Brasil tiene mucha cultura. Hablamos del bossa nova, de la samba, lo que conocemos, pero aparte los subgéneros que hay allá. Que por ejemplo aquí que decimos aquí el guapango, ¿no? Que es un subgénero. Exacto. Allá no sé qué subgéneros hay, no lo hay como cultura aquí en México y no conocemos. Entonces, la pregunta, centrando la pregunta es, ¿usted ha jugado con las fusiones? Dentro de mexicano, brasileño, fusiona de pronto cosas. ¿Cómo expresa su arte cuando compone? ¿Cómo estructura sus piezas en ese aspecto? Sí, yo soy muy en favor de la fusión, porque en Brasil se hace mucho eso, ¿no? Nosotros fusionamos mucho la música brasileña, el folclore, con el jazz, con la música clásica, con lo que sea, ¿no? Hasta con el rock, hay grupos de rock, hay de pop que fusionan, que usan percusiones brasileñas y eso. Entonces yo hago lo mismo, así mi música hoy día es muy híbrida, así tiene de todo, tiene música caribeña, tiene banda de Brasil, tiene todo, tiene música mexicana. Em mi disco, tengo un disco que se llama Feira, o disco está em Spotify, aí vas a ver, hay un montón de géneros musicales. E hay un outro proyecto que eu llevo aqui que se chama Naima, Proyecto Naima, e também aí é uma fusão de toda mi vida, de todo lo que eu he vivenciado, culturalmente, ¿no? Del folclore, de todo que eu estuve expuesto, de todo el mundo. Qué padre, Gonart. No, y es que sí es muy interesante, pues ver en sí el hecho de que, o sea, también la parte de la adaptación, cómo irse adaptando también poco a poco a las cuestiones de cultura, porque yo en mi caso, que también me gusta mucho trabajar en cuestiones de producción musical, la verdad, algo que yo, a mí me gusta muchísimo, señores, ir y adentrarte. O sea, lo que viene siendo el género para escuchar cañón, lo que es la esencia para que el género suene como realmente debe de sonar. O sea, escuchar a los referentes como tal, por ejemplo, de música regional mexicana, de X o Y país. O sea, lo más importante, porque si se entiende eso, se entiende todo lo demás. Porque también es pues algo que va mucho más allá de lo que realmente se explica en lo que vienen siendo los libros. Porque van a decir, bueno, vas a tocar este patrón así de esta forma. Pero a ver, y la dinámica, cómo suena, cómo compagina a lo mejor con los demás instrumentos para que suene de esa forma. Entonces, pues para usted, en su caso, pues, ¿cómo le ha sido para usted interactuar también poco a poco con músicos mexicanos en ese sentido de pues bueno, ¿cuál fue para usted su mayor aprendizaje que usted ha tenido al estar trabajando con músicos mexicanos y qué se ha llevado justamente de ello? Pues con músicos mexicanos aquí es la cosa de la versatilidad, ¿no? El músico mexicano toca muchos géneros diferentes y tal vez no se den cuenta de eso. Como decía, como aquí es muy cosmopolita, aquí hay una cantidad impresionante de géneros musicales diferentes. Entonces, yo toco el contrabajo y toco el bajo eléctrico, ¿no? Entonces, no sé, desde jazz, swing, dentro del jazz hay una infinidad de géneros, ¿no? Y aparte, pues toda la música caribeña, de la música mexicana, del folclore, ¿no? Hay mucho folclore de diferentes lados aquí. Impresionante, eso sí aprendí muchísimo, fue lo que más aprendí.
E, regressando a tua primeira pergunta, uma coisa que eu tive que fazer, porque foi o que eu hice em Brasília, é aprender a tocar a percussão das músicas folclóricas, não? Então, isso para mim é muito importante. Em Brasília, por exemplo, eu allá, a parte do baixo, estudava percussão, eu toco qualquer tipo de percussão brasileira, todo, assim, triângulo, aprendo, não sou percussionista, não? Pero eu aprendo, porque de aí tu sacas el jugo, não? O sea, os ingredientes para hacer tu jugo, não? Claro. E aqui já a música americana não tem tanta percussão como a música afro-caribenha, como a música brasileira. Então, o que eu hice foi aprender um pouquinho de la jarana, aqui um pouco la leona, e para ver como essa coisa funciona, não? A música daqui. Pero uno tem que investigar. Não é só escutar, hay que investigar, aprender outros instrumentos, aprender o folclore e, se se pode, hasta aprender a bailar o folclore. Okay. O tipo de folclore como é, aprender a bailarlo, não? Se uno quer sentir realmente como respira esse tipo de folclore. A música brasileira, por exemplo, é muito parecida à música cubana, é parecida, mas não é igual, respira diferente. Então, uma maneira que tu entendas essa diferença da respiração é bailando, tocando. A música cubana também aprendi a tocar congas, la paila e tudo isso, não? Tudo isso posso tocar, assim, isso não me chamem para tocar, por favor, não vou ser, não hago. Pero sí, creo que é muito importante aprender os instrumentos, ¿no? Sobretudo de percussão, os instrumentos mais básicos de cada folclore. Claro, por supuesto. Aquí dándole voz a nuestros amigos que nos están viendo. Andrew Flores, gracias por acompañarnos, saludos. Hola, pregunta Adriana Arevalo, hola. Te manda saludos Adriana y pregunta, ¿y Carla? Pues ya les dijimos que está en su operación ahorita, que le están haciendo su cambio. Y bueno, no, Carlita realmente no, ahorita como anda con actividades de la universidad y todo, está de esclava estudiante universitaria y pues no ha podido estar. Pero si nos estás viendo, Carlita, te queremos mucho, te mandamos un abrazo, cuídate, pórtate mal. Adriana Arevalo dice, buen tema. Hablando de cosas, bueno, no sé si llamarlas interesantes, pero hablando de cosas de músicos, maestro, la pregunta sería, usted como bajista en estos años, y que está contado dentro de cierta élite de bajistas, ¿no? Porque hablemos que entre gatos hay especies y entre perros hay razas. ¿Qué es lo que más le ha tocado en la tecnología del bajo? ¿Qué tanto ha evolucionado? El contrabajo, ¿qué tanto ha mejorado de un contrabajo de hace 20 años a la tecnología de fabricación de ahorita? ¿Qué tanto le ha usted sumado o qué ventajas le ha dado en esta época? Por el contrabajo, al contrario, no ha cambiado nada, muy poco. El contrabajo, ¿no? El tololoche, ¿no? El tololoche, sí. Al contrario, el mejor contrabajo que yo tengo es uno ruso que tiene 80 años, es un bajo antiguo, porque la madera sí. es, no, ya está más curtida y todo eso. Se madura. Ajá. Y es chistoso eso, esa pregunta es interesante porque realmente sí, yo creo que sí hubiera podido hacer cambios al contrabajo, pero como es un instrumento que se usa en la música clásica, entonces yo creo que no hay, o sea, como que prefieren que quede así como era originalmente, pero sí se podría, esta cuestión del puente, no sé, hacer un puente para contrabajo un poco más práctico, ¿no? Entonces hubo muy pocos cambios con el contrabajo. Ya por otro lado, el bajo eléctrico sí ha cambiado mucho. Yo toco, por ejemplo, un bajo eléctrico de 6 cuerdas, también de 5 y toco de 4. Y troco el bajo eléctrico sin trastes, que es el fretless. Y todos tienen sonidos diferentes, todos te dan posibilidades muy diferentes. Sí. Y el bajo eléctrico sí ha cambiado muchísimo y los músicos que tocan bajo eléctrico han cambiado mucho. Desde el Jaco Pastorius, un bajista que fue un parteaguas en la historia del bajo eléctrico. Y de allá para acá ya ha cambiado muchísimo. Antes los bajistas improvisaban muy poco, ¿no? Hoy día hacen acordes, tocan guitarra y pasa de todo. Como piano, yo hago cosas como piano, como guitarra. Y todo eso también tiene un poco que ver con la pregunta que hiciste de la tecnología del instrumento, porque tiene más cuerdas
Entonces uno puede jugar más, ¿no? Tanto para agudos como para graves, ¿no? Hay una cuerda más grave, entonces te da más posibilidad de hacer bajos. Y tiene las cuerdas más agudas que puede ser acordes o improvisar. Sí ha cambiado mucho, pero el contra no, el contra muy poquito. Sí. Gunnar. Como que es un instrumento más tradicional, ¿no? Incluso en el jazz, el sonido es más... La gente le gusta el sonido ese de la década de 50, Sí. Es ese sonido. Muy romántico, es un sonido muy Sí, romántico. es muy romántico. Sí. Gunnar. Sí. No, y es que en cuestiones de sonido, bajo su experiencia, ¿qué le recomendaría, por ejemplo, a bajistas que digan, me quiero introducir a las cuestiones versátiles, pero quiero buscar a lo mejor un instrumento que me sirva prácticamente para un montón de cosas en sonido? ¿Cómo ha sido su experiencia en cuestión de equipos realmente, pues bueno, por ejemplo, partiendo desde algo básico, etcétera? Pero ¿cómo fue que en su caso ha ido evolucionando? ¿Cómo fue que ha ido evolucionando su sonido en su caso? Pues yo no me dedico más a la cosa de la versatilidad, ¿no? Sí, obvio, yo tengo mi sonido propio, pero mi sonido tiene más que ver con la manera como yo toco y no con exactamente el sonido del bajo en sí, ¿no? Y yo me dedico más a versatilidad. Por ejemplo, yo toco 3 instrumentos diferentes. Toco uno de 6 contrastes, uno de 5 contrastes y uno de 5 sin trastes. Todos los 3 tienen sonidos muy diferentes y yo los adapto a lo que yo vaya a tocar, dependiendo de lo que es, ¿no? Y toco el contrabajo y también toco contrabajo con arco. Ah, ¿no? qué padre. Sí. Qué padre. Entonces, para mí es eso. A mí me gusta llevar a la mesa, así, dar opciones, ¿no? A la música o al músico, a quien me esté contratando. Sí, a mí me gusta eso. Entonces, yo siempre que me llaman, digo, ¿qué quieres? No, llevo el contrabajo, llevo el fretless, bajo eléctrico, ¿qué quieres? Y normalmente, a veces ni saben qué decir. Dicen, no, pues no sé, ahí maestro, lo que usted quiere. Entonces, yo escucho la música y ya adapto el bajo a la música, ¿no? Según mi criterio, así, ¿no? O lo que me pidan también, ¿no? Yo más dedico a eso. Hay gente que se dedica a sacar un sonido particular, o hay gente que se dedica a sacar sonidos de otros géneros, ¿no? Funk, no sé qué, y sacar ese sonido particular de ese género. Y yo soy un poco más de todo, así, un poco. Ya, qué interesante. Hablando acerca de la parte del bajo. Abraham Laborel decía, en una de sus lingas, decía de que siempre es el tiempo 1 y el bajo es el que da el nombre al acorde, entre muchas cosas que él comentaba. Que eso es una visión como muy particular. Una visión también de Roberto Aimes, hablando de un bajo solista de líneas. Aimes es muy de líneas. ¿Marcos Milagres es un hombre de líneas, de definir el nombre del acorde, o es un hombre que abre el lenguaje armónico con el bajo y lo enriquece más que irse sobre una línea cuadrada, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Si tocamos jazz, yo toco muy abierto. A mí me gusta tocar muy abierto. Y sobre todo, yo tengo una base armónica muy fuerte, sobre todo de que Brasil la armonía es muy fuerte allá. Eso también, regresando a la primera pregunta que hiciste de las diferencias, hay una cosa en Brasil con relación a la armonía que la tenemos muy desarrollada, más que hasta aquí en los Estados Unidos, que aquí en México. Entonces yo juego mucho con eso. Yo cuando estoy tocando jazz, así que es algo más abierto, donde uno puede tocar más suelto, ¿no? Yo sí abro mucho porque yo tengo una idea armónica de lo que está pasando. Entonces yo no tengo exactamente que dar la nota del acorde en el momento. Entonces yo toco muy abierto. Hay gente que le gusta, hay gente que me tira un tomate. Y ahí yo ya agarro la onda. No, está bien, pero me gusta tocar más abierto y usar mucho la armonía, de cambiar los bajos, hacer inversiones, ¿sabes? Sobre todo que a veces tú estás acompañando un solista, ¿no? En el jazz. Y pues, entonces que tú estés repitiendo todas las 1000 vueltas que él va a dar en el solo. Entonces yo trato de hacer inversiones y hacer que cada vuelta sea diferente, ¿no?
Claro. que uno esté aportando cosas diferentes en el bajo. ¿Qué Isso é algo que hago. Pero eu também acompanho artistas, acompanho cantantes. É óbvio que em uma situação assim, eu não vou tocar dessa maneira. ¿no? Se cuadra. Entonces, pero exatamente porque eu tenho essa coisa de tocar jazz muito aberto e tocar muitos solos. Então, quando eu vou acompanhar o cantante, a mim não me dá nenhum problema de acompanhá-lo bem, assim, com as notas bem, porque eu já hago tanta coisa à parte, eu não tenho a necessidade, na hora de estar acompanhando o cantante, de estar metendo um montão de coisas. ¿no? Sí, claro. Entonces, Exacto. Mi querido Gonart. Sí, no, y entrando dentro de eso, porque parece que ya, o sea, para la gente que nos gusta el jazz casi siempre se nos tacha, no, es que porque nada más tocamos mucha nota en cuestión de velocidad. Porque casi siempre al músico de jazz, no sé si recordarás por ahí esa pregunta, ¿no? Por ahí el buen Enrique, si recordarás por ahí ese comentario, ¿no? De que pues, en su mayoría somos músicos clásicos, que nada más nos salimos de ahí para meter muchas notas en, en el jazz. Ajá. Digo, estamos mencionando a una... Entonces, sí, exacto. Entonces, ahí está ese rollo, porque ya parece que últimamente ya parece como tal un tanto la moda de o más es más o menos es más. Mencionamos a un Jesús Molina. Exacto. Un Jesús Molina que mete 100,000 notas y todo. Yo en lo personal digo, y la música, ¿dónde tapa? ¿Dónde quedó la música, no? Porque está chido el de ejercicio, los palitos chinos, el Hanon, y está chido. Pero la pregunta es, bueno, ¿y la musicalidad dónde queda? Pero, amigo, teacher. Pues, la música se trata de tensión y relajamiento. ¿No? Si tú estás todo el tiempo en la tensión, pues vas a crear pura tensión todo el tiempo. Pues también si estás todo el tiempo en relajamiento, pues vas a hacer que la gente se duerma, ¿no? Sí, Entonces, es muy importante esa cosa de que en tu solo, o en lo que sea que tú estés tocando, aunque esté acompañando una cantante, lo más sencillo, que vas con tu línea de bajo, ¿no? De acuerdo como la canción mismo, normalmente las canciones tienen un momento que salen de relajamiento hasta la tensión y después ya bajan. Tú tienes que saber acompanhar isso. Não dentro da mesma música, está 1, 2, 3 vezes. Tienes que saber fazer isso. Dentro do teu solo, é muito importante porque se não passa isso. Não, tocas pura, muita velocidade, é muito denso todo o tempo. Então, é tensão todo o tempo. E cansa. A gente empieza a falar, não como no solo de baixo, não, empieza a falar. E então hay que cuidar isso, sempre acordar. Eu normalmente empiezo relajado sempre, um solo. E vou metendo velocidade já mais para en el meio del solo. E hago isso no solo com solos, com a maneira como acompanhas. Não, você vai estar metendo muita coisa todo o tempo, cansa. Sí, cansa claro. os músicos também, a quem está tocando contigo. Entende? A bateria igual, não? Ou seja, todos os instrumentos igual. Sempre pensa, se estás pensando demasiado já por muito tempo, já relájate, brother. Sí. Hablamos aquí en México, tenemos en un término que es el muerto y el paralítico, ¿no? Que el muerto es el bajista cuando se queda callado y ya no hay bajista, o el paralítico que está tocando y se atoma el bataco y ya quedó paralítico, ¿no? Pero, mi querido Gonnar, ¿qué piensas? Continúa. No, es que sí, sí es bastante cierto. También el hecho de cómo realmente, o sea, tener el instrumento, porque bueno, casi siempre se nos dice, yo interactuando también con un montón de bajistas, casi siempre a los bajistas se les dice, no, pues es que son guitarristas frustrados que no se aprendieron ni un acorde. Pero también hay que verle también un tanto las cuestiones de, pues bueno, el papel del bajo. Porque realmente, pues una base rítmica, que es bastante buena, pues, o sea, eso ya es pues el cimiento, la base de prácticamente todo lo demás. Si metemos, o sea, líneas de guitarra, pues, o sea, todo tiene que basarse, pues prácticamente de eso. Entonces, para usted,
en su caso también, ¿qué es lo que usted, por ejemplo, busca, por ejemplo, en bateristas? Si nos puede contar, por ejemplo, alguna experiencia, por ejemplo, que haya tenido usted quizás, con un baterista, quizás alguna experiencia buena, una experiencia mala, pero también para usted, ¿cuál, en qué es en lo que usted, se preocupa principalmente a la hora de estar trabajando en un proyecto? Pero con relación a un baterista, dice. Exacto. Pues lo principal es la comunicación para mí, ¿no? Sobre todo cuando vas a tocar con un baterista que nunca has tocado. Es una comunicación no solo verbal, pero la comunicación musical, ¿no? Entonces, si no hay esa comunicación, pues ya sabes que vas a sufrir. No, o que tú vas a tener que estar persiguiendo el baterista, o el baterista te va a perseguir a ti, ¿no? Y eso varía mucho. De repente hay, no sé, Giovanni Figueroa es un baterista que no le tienes que decir nada y lo que sea, sentamos y tocamos y suena poca más. Increíble. Nativitas, no sé, baterista que es... Sí. Y tiene esa comunicación, porque a veces la persona toca muy bien, pero no te está escuchando. La comunicación es de oído, o sea, la persona tiene que poder estar tocando y estarte escuchando a ti. Todo el tiempo, no es de vez en cuando, es todo el tiempo, porque uno se va acomodando al otro, todo el tiempo. Claro. Y ahí cuando hay eso, es pura gozadera. Y cuando no hay, ya uno sufre, tiene que estar siguiendo, esperando y ver qué pasa, ¿no? Y eso, la verdad es comunicación, oído, escuchar todo el tiempo. Si tú estás tocando y ya no estás escuchando a tu compañero, pues ya, y uno que cuando es músico, ya más experiente, luego yo escucho cuando ya no me están escuchando, luego. Exacto. Ya no me están escuchando, ahí pues ya... Pero aún con papeles se puede dar ese problema. Aún con papel, sí, porque el papel en el jazz, sobre todo, es muy de interpretación, ¿no? Hay muchos acordes, ¿no? Entonces, el jazz, el papel es muy variado. Hay un pedacito donde tú tienes que tocar todo el mundo junto, un obligado. Y hay otro pedazo es abierto, ¿no? El otro pedazo es pura armonía. Entonces, un músico clásico, cuando ve un papel de jazz, no entiende nada, para que veas. Son papeles muy diferentes. Sí. No entiende nada. Y entonces el papel de jazz depende más de la interpretación del músico, y los músicos tienen que estar interpretando y escuchándose, ¿no? Para que suene el tema, ¿no? Que se está tocando. Oye, una pregunta, maestro. Es que sí me entra la duda y la curiosidad, ¿no? Sí. Como bajista, el tocar con Carlos Fuentes, ¿cómo ha sido ese desarrollo? Los resultados que yo escuché a mí me gustaron mucho. Muy bonita la fusión y todo. Pero tú, como dentro de tu cosmovisión como bajista, ¿cómo fue? Estuvo muy bien. La primera vez que toqué con él fue en Monterrey, ¿no? Fue en el festival. Yo no lo conocía. ¿Verdad? Pues ahora la cabeza ya estoy muy viejo. Okay. Pero creo que ahí fue. Y pues, está chido porque su música está interesante, ¿no? Okay. Hicimos un solo ensayo antes del concierto y tocamos, ¿no? Pero su música está muy bien, y los músicos que estaban acompañando también tenían esa comunicación, y todo salió bien. Después él vino aquí al DF, aquí tocamos también, y grabé sobre todo con él. Grabé un disco de él. Sí, lo escuché. Y que creo que está el Giovanni en ese disco, ¿no? Giovanni Figueroa, sí, claro, pues es su bataco, uno de sus batacos de cabecera. Una anécdota, ya que a ustedes les gusta, Giovanni es un ser de otro planeta. Sí, ¿no? Sí, muy cierto. Entonces grabamos ese disco, el disco está bien difícil, ¿no? Y de jazz, ¿no? Acá, y con cosas en 7, en 11, ¿no? Compases compuestos, no sé qué. Sí. Y ahí estábamos, ahí había un señor sentado aí que nos estaba viendo en el estudio. Ajá. E aí bem, terminamos de gravar, pô, Giovanni, maravilha, que bem. Então o senhor se levanta e mira, Giovanni, mira, havia um estúdio abaixo também, é um estúdio que são dois, um arriba e outro abaixo. Ok. E aí o senhor se levanta e pergunta, e disse, mira, é que estou gravando meu disco aqui abaixo, queria ver se, al Giovanni, não perguntando-lhe, queria ver se podia gravar aqui o meu disco. Al Giovanni, ah, sim, claro, e o que é isso? Ah, é nortenho. Aí o Giovanni disse,
como não? E agarrou suas coisas, armou uma onda assim com tarola, bombo, parado, sabe? E no estúdio, la verdade, me barrei a ver isso, la verdade, bro. Havíamos acabado de gravar assim uma coisa de jazz assim super complexa. E ele se barra e grava um disco de norteño increíble, assim, com todo, assim, com el sentido. Eu me quedei assim, não, este güey es de outro planeta, não pode ser, bro. Sí, claro. Sí. Gonard. É yo. Sí, no, y es que... No, es que esas experiencias ahí de... Norteño, bro, así, tarolazo, o sea... Muy loco. Sí. No puede ser, bro. O sea, porque yo respeto mucho el folclore, yo sé que es muy difícil, por eso yo estoy hablando de eso. No es fácil tocar el folclore que no es tuyo, que no es el tuyo, ¿sabes? Y el Giovanni, no sé, él sabe, toca cualquier cosa, no puede ser. Sí, está en otro Increíble. mundo ese cuate, sí es cierto. Un día de eso sé que hay que casar al Giovanni Figueroa, mi queridísimo Gonard. Sí, exacto. No, es que la generación de él, porque bueno, Giovanni, Alex y Cristian Gómez, pues son los Iván Núñez. Alex Gómez, ¿no? Sí. Alex Gómez. Muy bueno. Toqué Sí. con él y fue con Tom Coster, un pianista norteamericano. Wow. Sí, exacto. Increíble, él tiene un groove impresionante, el Alex, un groove impresionante. Sí, es Impresionante. cierto. Sí, es Increíble. cierto. No, es que de hecho todos ellos, la generación de ellos es pues, la generación tapatía, ya de como tal, entre comillas, ya la nueva escuela de bateristas mexicanos. Sí. Porque bueno, pues partimos a lo mejor desde los 70s, 80s, Álvaro López, señor. Álvaro López Jr., ya después de ahí... Fíjate que yo no conocía el Álvaro López, há poco tiempo me mandaron un video dele, toca muy bien el señor también. Es música cristiana, ¿no? Ujú, Sí, exacto. Toca super, así a onda fusion, así toca muy bien, así. Yo no lo conocía, fíjate. Sí, Wow, no, es qué que chido. en sí son parte como tal de la historia, como tal de la Escuela Mexicana de la Batería. Aquí en México, pues bueno, el padre es Álvaro López Jr., pues como tal empezar con la primera escuela 100% dedicada a batería. Uhum. Después, sale su hijo, sus dos hijos, Jorge también, Jorge López. De repente, pues bueno, ya arranca ya como tal, igual, pues, la nueva ola de bateristas mexicanos. Ya por ahí después de los 2000, ya con la generación de los jaliscienses, de los tapatíos. Y ahorita, pues bueno, pues está la escuela del maestro Luis Huerta ahorita también, que es parece ya la nueva escuela como tal de la batería mexicana, que en sí, pues son cosas que también pues todo en sí, pues parte en sí de lo que sí se ha visto prácticamente de hace como 30, 40 años. Dentro de su experiencia como tal, comparando mucho lo que es el nivel educativo, musical, de Brasil con respecto al de México, en cuestiones de música, ¿qué diferencias ha notado? Realmente, actualmente, en México, ¿usted encuentra más disciplina o menor disciplina en ese sentido? Isso da disciplina depende mais do músico em si, da persona, que do país, porque Brasil e México são muito parecidos, na verdade. Há muita indisciplina, não? Pero há os músicos que são disciplinados, não? E esses são os buenos músicos, os que estão trabalhando muito, que trabalham mais. São os músicos mais disciplinados, que chegam a tempo, que sacam a música. Porque nem todo mundo tem que saber ler, pero há músicas que tens que estudá-la antes de ir a tocar, que chegam a tempo, ou seja, há uma série de coisas que são importantes a parte musical, não? E para a verdade, Brasil e México são muito parecidos. Na verdade, há músicos disciplinados e indisciplinados. Pero não é questão da cultura. A cultura de nós outros é muito parecida, bro. Na verdade, quando eu cheguei a México, a única diferença que eu vi era a língua, sabes, o espanhol, porque os demais era muito parecido. Luego uno empieza a platicar y somos latinos, ¿no? Claro. Más bien yo creo que la pregunta sería más enfocada a,
pensando en que estoy hablando con un músico académico, un hombre, por lo que me está comentando y todo, estoy entendiendo que es usted un hombre académico, que ha estado en escuela, que ha hecho una carrera. Entonces, yo creo que la pregunta más acertada sería, dentro de el contexto de trabajo donde usted se mueve, asumo que le han llegado músicos que, oh, ya me gradué de la escuela de música y vengo de bien farolotes, y y de pronto uno se queda de, cámara, y ya en el desarrollo uno se queda de, ¿en qué escuela estudiaste? No, pues en tal lado. Que te regresen tu dinero, ¿no? No sé si usted ha visto eso. Eso pasa porque la escuela es solo el primer paso que uno da. Ajá. Es muy importante, pero es el primer paso. La verdad, la música uno tiene que tocarla. Estudiar, estar tocando. Estar estudiando, pero também estar tocando. Ni é solo estudiar, ni é solo tocar. Hay músicos que solo tocan, y no estudian, no es completo. Hay gente que estudia y hace carrera, no sé qué, pero no toca. Entonces tiene que llevar los dos aparte todo el tiempo. Cuando sales de la escuela apenas diste el primer paso, mano. Ahí tiene toda tu carrera, toda ahí. Abrió la puerta y apenas vas empezando. Claro. Ahora, dentro de la armonía, hablando del contexto de la pregunta, la armonía aquí en México, la armonía importada de la escuela de Groove, la escuela de Berkeley, ¿no? Que sean como que las dos escuelas de armonía como más nombradas. Me brincó mucho que decía usted que la visión de armonía en Brasil es muy, muy diferente, mucho más abierta. Intentando darle un ejemplo para la gente que nos ve, porque bueno, ¿abierto en qué sentido? Abierto en el sentido de acordes abiertos, cerrados, séptimas, novenas, trecenas, oncenas, desarrollo armónico, discurso armónico, meter por sílaba acordes. ¿A qué nos referimos con esa parte de más abierta? Essa é uma pergunta muito interessante, porque é difícil explicar. Pero a princípio, lo que le digo que la escuela norteamericana, el americano es muy pragmático. ¿No? O sea, ellos tratan de simplificar todo y hacer algo que sea muy accesible, que es muy importante, sí. ¿No? Porque da acceso a la gente a rápido poder improvisar, a poder hacer sus acordes, todo eso, ¿no? Y en Brasil nosotros tenemos mucha influencia de la música clásica, así como Debussy, Ravel, ese tipo de armonía, que es una armonía mucho... Sí. ¿Por qué? Porque Tom Jobim estudió eso. Tom Jobim pouca gente sabe, ele era arreglista de rádio. Porque a televisão apenas estava começando, ele arreglava para rádio. E ele estudou música clássica. Muitas de suas composições têm muita influência do clássico, de Chopin e coisas assim. Okay. Não? Então, é uma harmonia mais aberta nesse sentido, não é só essa harmonia norte-americana. Tem muita influência da harmonia norte-americana, mas também tem influência da música europeia, exatamente, do impressionismo, esse tipo de coisa. Não? E se isso uma fusão em Brasil em la música popular, que isso foi interessante. Não se quedou só no clássico. Então, os músicos populares, assim, que haciam música muito popular, que era samba canção, começaram a meter esses acordes um pouco mais, mais rebuscados, não sei que palavra dizer, pero... e se hizo parte da cultura. Isso que creo que é o diferencial. A harmonia já é parte da cultura, mais que o ritmo, como a gente poderia pensar. Então, a harmonia, quando agarra a guitarra, pensa já em las harmonias, como se vão as vozes, essa coisa da condução vocal, que é muito do clássico, já lo tem muito intuitivo em Brasil. Okay. Não? As harmonias vão seguindo uma condução de vozes internas. Cuidamos las inversiones, ¿no? De no meterlas nada más hacia el trancazo, sí. ¿No? Escuchas a Chico Buarque, eso, todo el tiempo los acordes son invertidos, todo el tiempo. Wow. Es hasta difícil sacar la música porque tú dices, ¿qué acorde es ese? A veces es un do mayor, pero con bajo en la quinta, en la tercera, solo que está en un lugar raro que uno no lo entiende bien. Entonces, no sé, es más variado, más amplio, vamos a decir, el panorama armónico, es como poderia explicar. No es nada nuevo, eso también hay que tener claro, no es nuevo, no es algo que inventamos. Nosotros no inventamos la armonía.
¿no? La armonía ya viene del clásico, viene de la música norteamericana, como ellos organizaron las cosas. Viene más, realmente la armonía viene más de Europa, ¿no? Realmente ahí se inventaron eso ahí de la armonía, ¿no? Y nosotros absorbimos eso de una manera que ya ahora es parte de la cultura, ¿no? Entonces hasta la música más sencilla tiene una armonía más interesante. Ya. Es como puedo explicar, brother. Ya. Sí, digo porque aquí en México, cuando hablamos de clásico, estoy pensando, me lleva a hablar de los tratados de armonía, los modos griegos, los modos plagales que les dicen, y de ahí lo que es el resultado de las redes, ¿no? Que pone uno romano, tu rayita, y lo vas ligando con el segundo, tercero, y vas haciendo todo tu devane. Entonces, al hacer el calco a la música popular, agarrar la red y ponerlo a la música popular, yo me atrevería a ligarlo entonces con lo que me decía de es ligarlo a la música popular, pero buscando el poder expresar el sentimiento de la nación, el sentimiento de la gente que vive ahí en Brasil. ¿Es por ahí? Eso es una manera muy linda de explicar eso. Exactamente. No. Sobre todo que la música popular en Brasil es muy de la pobreza, ¿no? Okay. Es una música que es muy de la pobreza, la samba, lo que después volvió el bossa nova, antes era una cosa que se llamaba samba canção, y esa samba canção era de los lugares más pobres de la favela. Hay grandes compositores que son de favela, que eran de la favela, en Rio de Janeiro, ¿no? Grandes compositores. Y eran pobres, la verdad, y nunca ganaron nada, así. Su música hoy es súper conocida, pero algunos sí, pero la mayoría no. E se, agora, de alguma maneira, essa harmonia desses vários estilos, não, do impressionismo, da música clássica, da música norte-americana, de alguma maneira isso chegou aos corações, não, e se volveu parte da cultura musical em Rio, em Brasil. Não, de uma maneira mais ampla, como pode dizer. Gonard. No, es que conocer también la parte de también, o sea, cómo va surgiendo la música también dentro de lo que viene siendo el contexto, y también poco a poco tratar de irlo entendiendo, que también eso es algo que bueno, pues a la hora de estar estudiando géneros, cómo interpretar géneros, estilos, porque es música, pero también la parte de, o sea, cómo, por qué también la intención. Por ejemplo, o sea, para mí, de la música de Brasil, mi canción favorita se llama Más que Nada. Ah, sí. Sí, la verdad, o sea... Y eso tiene 3 acordes, estábamos hablando de armonía, esa tiene 3 acordes. ¿No? Exacto, pero la intención, o sea, son cosas que principalmente, pues, es también de lo más importante que también hay que considerar y tomar en cuenta. En su caso, ¿qué recomienda, por ejemplo, a bajistas que apenas estén empezando, o a músicos que apenas estén empezando en quiero aprender a componer, quiero aprender a interpretar, o quiero aprender, por ejemplo, distintos géneros, distintos estilos? Su experiencia componiendo, ¿cómo ha sido en ese sentido también? En la parte de también ver la parte también del intercambio cultural también a la hora de estar componiendo. Isso aí é todo um trabalho de toda a vida, não? Não é algo assim que vai ser de repente, pero há que começar. Eu sugiro começar por el folclore de tu país primeiro. No, wow. Não? Aí em Jalapa, eu tocar com músicos de Jalapa, incríveis músicos, e eles estão fazendo essa coisa de fazer essa fusão que em Brasil se faz muito facilmente. É muito comum aí, acá não era tão comum. Agora já lo estou vendo mais. Não? E sugiro por aí, começar por aí, e daí já ir ampliando a outros folclores. Há que entender que qualquer música é folclore. Tu vas a tocar jazz é folclore, vem de folclore. Não? Claro. Então também há que aprender o tic 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 tic, não? Que tocavam essas colavadeiros e isso, como era, sí. Não? A música em Nova Orleans, sí, claro. Sabe, o second line, tudo isso, é folclore, de aí vem. Se queres já tocar jazz, já sabes, quebrando todo acá, e não sabes o folclore, sempre vai estar meio fora da raiz da música, entende?
Exacto. E para componer é parecido, é o mesmo, estude o folclore, os folclores, não? E isso te vai dar muita ideia. E essa é a parte prática, tem a parte de aprender a escritura, aprender a harmonia, não? Solfeio, tudo isso. Eu não estou descartando nada disso, não? Só estou dizendo que são coisas que têm que andar juntas. Claro. Exacto. Claro, una de las cuestiones con los alumnos de instrumento es, necesitas aprender a leer para auxiliarte en comprender la parte armónica y bueno, los librotes, ¿no? Que uno tiene que estar ahí Sí. checando. Sí. Lo segundo es educar tu orejota para que puedas discernir entre las tonalidades, de pronto poder discernir una séptima, una novena, etcétera. Pero ¿qué necesitas para poder comprender el aire de las piezas? ¿Cómo? Porque digo, una cosa es el groove, que lo entendemos, a ver, vamos a caminar como negro, ¿no? En tal rola, porque Sí. esa es la idea. Pero el término aire, ¿cómo lo podemos entender o cómo le podemos dar un concepto tangible? Terrível é complicado. Terrível é complicado. O aire realmente pertenece ao âmbito da cultura, não? Então, realmente tens que aprender a cultura, não? Sí. Se tu vês um negro norte-americano, quando ele escuta swing, ele já assim, logo já sentes todo o corpo dele, sabe, de uma maneira. E isso é o aire, não? Isso é um aire que eles têm. E óbvio, se essa pessoa fora músico, ele ia traduzir isso a sua música. E uno que não é dessa cultura, é muito complicado entender esse, Sí, claro, ¿sabes? claro. Esse swing, esse aire. O sea, então, sim se pode. Há grandes jazzistas que não são norte-americanos. E há gente que toca música brasileira aqui que eu não escuto nenhum acento. Por exemplo, Nativitas é uno. Quando ele está tocando música brasileira, para mim é um brasileiro tocando. Não, samba, cara, e coisa. E aí outros. O sea, sim se pode. Há que escutar muito. E, sobretudo, há que entender a cultura, entender como se move o corpo, ver a gente bailando, não? E esse é um processo despacio, é um processo que eu vivi aqui, eu tive que aprender todo isso, dançonete, Wow. eu não tinha nem ideia de nada disso. Então, isso, ver a gente bailando, ir aos lugares, tratei de tocar, escutar muitíssimo, para escutar com essa ideia, não de sacar exatamente as notas, escutar de sentir como vai o aire, como essa palavra é muito boa, como vai o aire, Sí, sí, sí. de cada reino, de cada cultura, na verdade, isso é um aire cultural, não é nem pertencente à música, é pertencente à cultura desse gênero. Qué bonito, qué padre. Mi querido Gonard. Sí, y ahorita pues vamos a entrar un tanto en las preguntas como tal, refiriéndonos como tal a las cuestiones de influencias. ¿Quién lo influenció en su caso a escoger el bajo como instrumento principal? En cuestión de gente que, por ejemplo, que usted escuchaba en sus inicios o inclusive mientras estaba usted estudiando, o gente que le gusta ahorita mismo estar escuchando en cuestión de bajistas. Y ahorita también, porque bueno, ahorita me topo también con músicos también muy excelentes de Brasil. Junior Braguinha, por ejemplo, me gusta mucho el estilo de él, sobre todo porque, o sea, le gusta mucho el funk, le gusta mucho el pop, pero se avienta a tocar cosas de progresivo con Virgil Donati. La verdad, o sea, me gusta mucho el lenguaje que tiene, pero también el acople que tiene para hacer cambios de tempo brutales con un baterista que, pues bueno, pues es de los reyes de las métricas irregulares. Increíble, sí, increíble. Sí, entonces, ¿qué bajistas a usted le marcaron en ese sentido de que le fueron construyendo a usted, por ejemplo, en sonido, en armonía, en cosas que usted a lo mejor fue adaptando para tener su sonido personal? Pues, el primero así que escuché mucho fue un bajista brasileño que se llama Jamil Joanes. No es conocido, no, pero en Brasil ele é bastante conocido, já é um senhor grande já. Pero ele gravava muito quando eu estava começando o barro, ele gravava com todo mundo. E ele me influenciou muito. E muito essa coisa da fusão da música brasileira com o pop, ou com o jazz, ou como seja.
E pues, depois foi o Jaco. Na verdade, eu tinha 17 anos, 16, quando eu escutei ele disco esse de Weather Report, que tem Birdland, e não sei o que. Pues, brother, todo mundo tava louco, nadie... Jaco Pastorius, lá, quem não viveu, eu já estou velho, né? Eu tenho 53. Nessa época eu tinha como 17 anos. E na verdade, todo mundo se puso louco, a gente queria deixar de tocar, os barristas, assim, não, pues aqui, sabe, foi assim como hubiera barrado um extraterrestre na Terra, assim, como, vindo com uma coisa muito nova, muito diferente, muito, então, lo primeiro que hice, por exemplo, a influência del Jaco foi que eu quitei os trastes de mi barro, de um barro que eu tinha, um Fender de Precision, quitei os trastes, porque ele tocava sem traste, né? Pero não me salia todo desafinado, e lo abandonei por um tempo, o barro, e já depois já lo agarrei bem em forma, pero não é fácil tocar um fretless assim. Sim. E depois foi o John Patitucci. Patitucci também foi uma referência para mim, por isso eu tenho essa onda de tocar contrabarro, barro elétrico, o barro de 6 cuerdas, isso tem muito a ver com o Patitucci. Ele também foi uma pessoa que, quando apareceu também, tocando com a Chicoria, todo mundo também dizia, esse cara, de onde saiu esse? Foi uma época, digo, o bajo elétrico sim ha passado por muitas transformações que outros instrumentos não tanto. O bajo elétrico sim não evolucionou muitíssimo, não? Hoje todo mundo já, os barristas improvisam e todo, mas nessa época nenhum barrista improvisava, muito pouquito aí, os contrabarristas, algo. E não, foi incrível. E foram esses, na verdade, o Patitucci tenho como referência hasta hoje, como músico, como persona, assim, eu lo sigo muito. E é um músico incrível, na verdade. Tem um estilo particular que não todo mundo le gusta, pero como músico, como persona, es impresionante. En otra cosa, hay algo que me brinca ahorita, dentro de hablar de los músicos, teacher. Hablando de las influencias, ¿no? Hay mucho chavo que por X o por Y están en el instrumento, están viendo si se meten a tal o cual escuela o buscando tal o cual maestro. Y entra la parte autodidacta, ¿no? En cierta forma. ¿Qué libros, tú como bajista, hablando de armonía, hablando de técnica, tú les recomendarías que trabajaran? ¿O realmente sí se necesita un maestro a la de fuerzas? Platícanos. ¿Tú qué piensas? Mira, el músico por sí es autodidacta, ¿no? Porque mesmo que tu tenhas um maestro, tu chegas a tu casa e tens que ir buscando também por tu lado. Sí, claro. Não é só o maestro, ¿no? Então, eu recomendo, ser muito bom ter maestros, eu tive maestros toda a vida e eu todavia vou em Jalapa houve uma, como se chama? Não me acordo já como se chama, mas chamaram alguns barristas para dar classes, eu fui, era um seminário de uma semana. Eu todavia, sim, quero estar ativo, eu dou classes, mas também uno tem que ser humilde e saber que pode ter classes também. Claro, claro. Então, eu recomendo que uno seja autodidacta e ao mesmo tempo buscar professores e buscar classes. Se queres ir à escola, vai à escola, mas também tem que estar investigando por tu lado, porque a escola te vai dar como eu lhe disse, é o primeiro passo, vai dar uma ventana à la música, tem que buscar as outras, que é tocar, não? Investigar, por tu lado, investigar o folclore, não? E estar tocando, estar provando as coisas que tu investigas, não? Há que tocar, vai. E às vezes uno tem que acompanhar aí os borrachos nas cantinas, vamos, brother. Uno aprende um montão aí, aprende muito, acompanhar, o ouído eu tenho de ser versátil, eu sou versátil, boa parte de minha vida, quando eu comecei, tocava muito versátil, tocava em música para baile, para bailar, e isso te dá um ouído impressionante que não te dá em outro lugar, porque tem que estar acompanhando todo o tempo. E se não acompanha, já te miram feio, assim, ups. Porque essa gente toca de ouído todo o tempo, sabe tudo o que está passando. Sim, por supuesto. Então, é isso, hay que ir buscando por todos lados, ir picando de aqui, de todos lados que você pueda. Wow. Gonard.
Sí, no, y es que también, en ese sentido también, pues ahorita ya parece que estamos también en una etapa en la cual, pues bueno, o sea, lo bueno es que, os digo, a comparación de hace 20, 30, 40 años, pues, o sea, conseguir libros, conseguir el conocimiento, pues era más complicado, pero ahora, pues bueno, conocimiento ya lo tenemos en la palma de la mano. Sí, entonces solo, eso es una buena... hoy en día hay esa cosa que hay demasiada información, entonces a veces pasa que el músico termina solo aprendiendo licks, ¿no? Aprendiendo cositas y los hace muy bien Sí, y termina no aprendiendo música, así como acompañar, ¿no? Y antes, exactamente lo que estaba diciendo, yo me acuerdo que antes llegaba un vinil que un amigo pediu em los Estados Unidos, não sei, e aí tardava 3 meses em chegar o disco. Isso em Brasília era assim. E aí chegava e todo mundo venia com seus cassetes a gravar desse disco para poder escutar música, era assim. Mas era muito difícil qualquer material. Eu me acordo que um amigo conseguiu um disco de Jamie Ebersole, que é esses discos que fazem como pistas. E era um disco, era um vinil de pistas. De jazz, e pô, imagina, foi uma loucura, todo mundo fazendo cópias, não, passa-me, não sei o que, não? E isso, de alguma maneira, parece que é contraproducente, mas não é, porque quando tu tens que trabalhar mais para conseguir as coisas, terminas trabalhando mais, e quando há muita informação, muitos músicos se perdem nisso, com um montão de informação e terminam trabalhando menos. Não sei se me explico bem com isso. Sí. Justamente a ese punto iba. En cuestión de profesores, ¿qué maestros en su caso le han marcado en ese sentido? De los cuales usted haya dicho, híjole, este fulano me inspiró mucho y aprendí mucho de él este tipo de cosas. Tem um montão. Aí em Brasília eu estudei... Bom, meu primeiro professor de guitarra, eu tenho que dizer, chama Jorge Dangó, que ele foi quem me começou a dar guitarra, depois me passou ao barro, com a história que eu contei. Tuve um professor de harmonia na universidade, chama Guerreiro, já se morreu, Antônio Guerreiro, increíble, de harmonia, assim, increíble, porque ele era muito aberto, ele era clássico, pero era muito aberto, e pues, isso me ensinou muitíssimo. Que debaixo da contrabarrista também da escola que eu fui, eu estudei na Universidade de Rio de Janeiro, Universidade Federal. Okay. E a professora também era muito boa, era contrabajo clássico, puro arco. Também era excelente professora. Eu tive sorte, la verdad. Não sei, e a parte é assim, não, com os companheiros músicos uno aprende também, vê outros músicos tocando, outros barristas. Esses así que me acuerdo así bien. Wow, qué padre. Es que sí, la parte formativa es... Al final la parte formativa donde estudies, con quienes te juntes, afectan el futuro de cómo uno ve la música, aparte de la parte cultural. Y eso, teacher, una de las preguntas que yo me hacía hablando ahorita de lo que estás narrando, si tú... empiezan mis preguntas tóxicas, ¿no? Sí. Estuviste en la universidad, entonces estoy asumiendo que eres una persona que lee mucho, que tuviste las herramientas para empezar a investigar y leer muchas cosas. Leer música, dices. Música y literatura en general, sí. En general. Eso também, a escola também é muito importante. O sea, de repente, hablo assim muito de folclore, pero também a escola é muito importante. Claro. Te abre muito a cabeça, te abre os caminhos. Eu, por exemplo, agora estamos aqui em Jazzatlan, que estamos ensaiando uma orquestra que eu estou dirigindo aqui uma orquestra com 5 alientos e la base, não? E estou escrevendo para todo mundo. Eu escrevo, hago arreglos. E a mim me encanta ser isso também. E eu sou venho da educação que eu tive. Eu estudei composição clássica na universidade. Uau. De composição contemporânea. Então era super completo. Eu nem hago música contemporânea. Para mim é demasiado já, assim, mais allá de lo que me gusta, não? Pero me deu muita ferramenta para poder fazer os arreglos hoje em dia. E fazer minha música,
a componer. Son herramientas, a escola te dá montão de herramientas. Está chido, pero ¿qué haces con ellas, no? Ajá. Entonces ahí viene la otra parte, ¿no? Ya tengo un montón de herramientas, ¿no? Ahora la otra parte es a dónde las voy a usar, ¿no? Y cómo. Y eso te da más la vida de músico mismo, tocando, ¿no? Tocando con otras personas. Digo, porque hacia donde yo iba es a esto, ¿no? El convertirte... Digo, ya aquí sí podemos hablar un poquito más pesado, ¿no? El convertirte en músico también implica el buscar tener un acervo cultural en tu cabeza de información. Pero toda esa información que vas adquiriendo, llámense escritores, literatos, etcétera, etcétera. Cuando vas a la partitura cruda, dura y cruel, ya sabes, la hoja blanca del pentagrama, que en un momento se convierte en un desierto, y te quedas de, güey, ¿eso qué voy a por qué le pongo, no? Y empiezas a plasmar, ¿no? Con tu bajo, o ¿cómo es tu desarrollo compositivo basándote en todo ese alarde de herramientas que tienes para no ahogarte? Porque a veces la mucha letra mata. ¿Por dónde empiezas? ¿O por dónde empiezas a estructurar un arreglo? ¿O es así como se te pegue la gana? ¿Cómo lo llevas a un fin? Esa pregunta sí me hace mucho y la respuesta es todo eso que tú describiste al mismo tiempo. Es que vienen de muchas maneras diferentes. De repente vienen, yo estoy tocando así y me sale una línea de bajo y de ahí yo tengo esa idea, esa cosa, yo grabo con el celular, cualquier idea así que me guste y lo grabo y queda en el celular, un día lo agarro y se transforma en una, no sé, en una composición extensísima a partir de una célula de un bajo, ¿no? O a veces son cosas que yo me siento realmente y hago, ¿no? Hago una estructura antes, también tengo esa cosa de estructurar. Hay muchas maneras y decirte así que yo hago una específica, pues estaría mintiendo, realmente, no sé, esos arreglos que estoy haciendo ahora, por ejemplo, tuve que sentar a hacerlos. Entonces sí los tuve que diagramar, porque no tenía mucho tiempo, ¿no? Entonces lo que primero que hago es un diagrama, así, por ejemplo, son 5 metales, ¿no? Entonces yo escribo la primera melodía, yo escribo la parte armónica, más o menos estructuro intro, aquí voy a poner la A, la B, y aquí voy a hacer un interludio, ¿no? Aquí van los solos, y ya estructuro así. Entonces ya pongo las melodías, aquí la trompeta va a ser la melodía, aquí va el sax alto, aquí el trombone, y no queda así, eso es solo un principio, ¿no? Un esqueleto. Ahora, por ejemplo, tuve que hacer así porque no tenía mucho tiempo y tuve que hacer todo muy rápido, ¿no? Okay. Pero si tú tienes chance de esperar más, es mejor esperar porque las ideas como que se van acomodando y no queda tan mecánico. Es cierto. ¿No? Y a veces a composición, sobre todo, a veces me salen ideas de la nada, así, tocando, conversando con alguien en el piano, pongo un acorde y digo, ay, espérame. Y ahí sale algo. Eso realmente... Sí. Pero uno tiene que, como músico, saber hacer de todo, porque si te dicen, brother, necesito un arreglo para mañana, tú tienes que saber sentar y hacer. Mismo que no tenga tanta inspiración, pero tienes que saber hacerlo, ¿no? El Tom Jobim decía que la música, la composición, es 95% de... No, es 95% de transpiración y 5% de inspiración. O sea, sí hay que chambearle, ¿no? Sí, claro. No es así también que todo viene del cielo acá. Pues no, estamos hablando que sí le metes tiempo, o sea, sí practicas la composición, o sea, no solo el bajo, sino vas practicando, estar sacando ideas y eso, o sea, es una práctica, no es una forma de sí, vida. totalmente. Para mí sí, porque a mí me gusta. Yo estudié composición, yo no estudié bajo. En la escuela estudié composición. Wow. Y el bajo lo estudio yo y también con profesores. Yo aproveché que estaba en la universidad, estudié contrabajo clásico, aproveché para estudiar esas cosas, ¿no? Pero mi carrera realmente es de composición. Mi querido Gonart. No, la verdad es que sí es bastante cierto porque también Hermanito, solo voy a pedir un favor. Si yo tengo que salir,
Você está maravilhosa la plática. Sí, exacto. Sí, Pero justamente. ya estoy viendo que son las 6:40, que tengo un ensayo ahora. Ya. Y todavía voy a agarrar el coche y voy al otro lado. Si gustas, terminamos la transmisión. Sí, No justo sabía, pensaba que yo que habíamos... Bueno, no sabía en qué momento había que terminar. Te iba a preguntar hace rato, perdón. Pues, No había, pero es que tengo ese ensayo. Es que yo estaba en un ensayo y ahí ustedes dijeron que a las 5 yo dije, Tido, ahí tengo un otro ensayo a las 7, ya son 6:40, mira. Ok. Ya voy a llegar tarde. Vamos a pararla. No te Hablando preocupes. tanto de la música acá, que Sí, ya llegar a la conversación se puso muy buena. Pues vamos a parar la entrevista. Mi querido invitado, nuestro invitado, mi querido maestro, a los chicos que nos están viendo desde tu perspectiva y desde tu experiencia ya para terminar, ¿qué consejo les darías? ¿Qué quisieras tú dejarles a ellos sobre el tintero? Para los que quieran estudiar composición o estudiar bajo, ¿qué consejo les darías tú? Pues yo soy bastante pragmático, sí, hay que sentarle y dedicar tu vida a eso. No hay otra. Llevarlo así como algo así paralelo es difícil, la verdad. Entonces, dedicar tu vida a eso, estudiar lo que tú puedas en escuelas, estudiar por tu cuenta, escuchar folclore, y eso tanto para composición como para tocar, ¿no? Mismo que tú seas especialista en alguna cosa, tienes que saber el folclore de esa especialidad, Claro. ¿no? Saber cómo respira, cómo funciona, esa cosa, ¿no? Básicamente es todo eso que estuvimos hablando, ¿no? O sea, estudiar la parte teórica, estudiar la parte práctica, tocar, que la práctica también se estudia, ¿no? Claro. Tienes que praticarla. Investigar, ir a lugares donde tocan folclore, escuchar cómo tocan la música y todo eso. Pues ya. Está bien. Teacher, Sí, me muchas tengo que ir, gracias. disculpa. No te preocupes. Gracias, No pasa teacher. nada. Ay, sin problema, maestro. Mira, un placer Gracias. estar aquí a hablar con ustedes, fue un placer. ¿Va? No, Para nosotros placer acá, también, ¿no? gracias. Estamos teacher. en contacto. Muchas gracias. Tertulia, TX. Ok, Nos vemos. bye. Bye. Mi querido Gunnar, pues ya terminamos. Sí, no, la neta, mucho aprendizaje ahorita el día de hoy, porque bueno, también conocer la parte de, en sí, entender, o sea, la perspectiva de gente que viene justamente acá a nuestro país, pero también el hecho de cómo fue su proceso de, tanto la adaptación, el aprendizaje, pero también la apreciación que se tiene, hacia la cultura mexicana como tal. Rápido, antes de irnos, queremos darle voz a nuestros amigos que nos están siguiendo. Sale pues. Adrián Arevalo, buen tema. Álvaro Robledo, saludos, buen programa. Adrián Arevalo, wow. Me gusta la música de Brasil, correcto, la escuela la hace el estudiante. Leg, qué buena charla. Álvaro Robledo, la charla es muy constructiva. Sigan haciendo las entrevistas. Pues claro que sí, gracias, Claro gracias. que sí. Ricardo Valverde Duarte, hola, ¿cómo estás, mi estimado Ricardo? Buenas tardes. Leg, Jaco Pastorius, pone caritas. Adrián Arevalo, buen invitado, nos saluda. Y Herón32 dice, hola, pues ya llegó tarde Herón. Tal como andas. Tuvimos un invitado de primer nivel, creo. Sí. Pudimos hablar de música. Creo que algo que me quedo con él es la parte del conocimiento, ¿no? Que la escuela nunca está por demás y el autodidactismo nunca está por demás. Exacto. Porque la neta también en lo personal sí te diré que a mí sí, sí me pasó también en el hecho de, pues bueno, pues ahí tienes el material, pero también ahí tú ves qué haces con él. Porque a final de cuentas, si uno no se pone también, pues a trabajar en ese sentido, pues qué se espera, o sea, también la disciplina también, saliendo de la escuela, pues bueno, también seguir en, como tal en la disciplina, o sea, digo, en lo personal sí puedo decirte también, o sea, compañeros con los que yo estuve estudiando con el maestro Misal Barrera, hace ya, te hablo de hace como unos 12, 13, 14, 15 años. Ajá. Pues en sí, o sea, 2 que 3 se aventaron a estudiar con Álvaro López, señor. 2 que 3 se aventaron a la escuela de Luis Huerta. Porque ya decían, no, pues es que ya... Sí, siento que acá me queda corto, pero no dejo de buscar el conocimiento. Sí, por supuesto. Es Sí, que al y final... me topo y
¿no? Y ahorita ya traen un nivel ya muy, muy perro para tocar. Ajá. Entonces, o sea, también esa parte de también buscar uno también, tener la constancia como tal, no, no en el sentido de que te casas únicamente con una escuela, sino que también, uno también, si tiene las ganas, la intención, pues órale, me pongo a buscar a como se acomode el lugar, como tal el hecho de conseguir esa información. Es que al final lo que platico yo con mis alumnos es que, pues no es que toques menos, es que te falta la información, paps. Exacto. O sea, no es como, porque ya ves que luego lo dicen, ¿no? En los grupos de alabanza. Hablando de las iglesias cristianas, que creo que los sí, dilo. músicos más nefastos son los cristianos en ese sentido. No, pues es que no tiene nivel, es que le falta. Güey, ¿a qué llamas nivel? O sea, ¿a qué jodidos llamas nivel? El que toques 2, 3 notas pedorras, pues digo, decía Joe Satriani, ¿no? Estúdiale unos 10 años como yo la guitarra todos los días, a toda hora y eso, y vas a tener mi nivel y vas a estar donde yo estoy. Ahorita lo vimos con el maestro, ¿no? Exacto. Pues un cuate que agarra, y me acuerdo mucho de una historia de una maestra que veía una escuela de música aquí en México que daba clases a niños con autismo y que tenían problemas. Ella decía, ¿no? Pues salí del conservatorio y salí muy picuda como pianista y todo. Y su primer trabajo fue en un grupo de los que él platica, ¿no? Que vas a un antro y tocan trompetas, así salsa y todo el relajo. Y pues ella era la pianista. Y de pronto ve al cuate, ¿no? Al cuate que hacía los arreglos ahí en una servilleta. Que le dan una rola nueva y pues aviéntate los arreglos de metales. Pues es que no la he escuchado. No, pues tú échale, hijo. Pues va a ver la estructura. Y en una servilleta que empiece a escribir la partitura de tales, ¿no? De los 4, los 2, trompeta, trombón y saxo. Claro. Chin, 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 chin. Ahí estás jodiendo, ¿no? Y está hasta como medio ebrio el tipo. Y ya se queda así de ay, ¿no? Cuando suben a tocar y avienta los metales, ¡ay, hijo de tu perrísima maye, no friegues! Sí. ¿Qué nivel de metales se aventó? O sea, ella se quedó pero traumada. Y entendió ya algo, ¿no? Que esos conocimientos son conocimientos para la vida. No nada más para el rato que estés en el escenario, sino para expresarte, para tu vida. Y pues ahorita lo veía con el maestro lo que estábamos platicando. Exacto. Eso sí, está brutal, eso. No, y la neta es que, o sea, tan solo, o sea, lo que es también la intención, porque, bueno, dicen, pues bueno, la actitud, pero también, actitud no significa nada más ser, buena gente, también significa también tener la gana, la intención de uno poco a poco superarse como tal. Claro. Porque mucha gente va y te dice, no, es que si no tienes actitud no eres nadie, sí, pero actitud, o sea, conlleva, no nada más tratar bien a las personas, que claro, la humanidad claro, es algo bueno. Uh-huh. Pero también si no tienes tampoco la intención, y aparte de ello, pues también que eso te anime a ser más apto, más apta. Uh-huh. O sea, si no se tienen esas dos cosas que van de la mano, pues ¿cómo se avanza? Pues es que estamos hablando de la actitud contra la aptitud. Exacto. Y cristianamente creo que yo en lo personal sí siento que es un error menospreciar las aptitudes por darle Exacto. La preferencia a la actitud. ¿Te acuerdas que tuvimos aquí un invitado con el que comentamos eso? Que él decía, yo busco un músico que tenga las aptitudes, porque tendrá toda la aptitud, pero si no tiene las actitudes no me sirve, no me saca mi problema, no me resuelve. Exacto. Entonces, aquí lo que creo que nos quedó claro en esta entrevista, bueno, por lo menos a mí, es de que independientemente de ser una excelente persona, tienes que desarrollar. Exacto. Este fin de semana fui a una congre. Estuvimos ahí, me invitaron por algunos rollos. Ok, fui. Me tocó sentarme a escuchar, ¿no? Y me dijeron, no, pero pues va al grupo de alabanza. Veo. Veo al tecladista muchacho, joven. Dije, está aprendiendo. Veo al bataco que ya tocaba. Sí. Pero clásico bataco de congregación que ya toca. Creído y así con 2, 3 detallitos que te quedas de ay, ok.
Se siente el Sammy Morales. El Sammy Morales. Esa barrera. Exacto. Ves a la líder de alabanza, pues intentando sobrevivir a los músicos, ¿no? De entrada. Bueno. Sí, exacto. Se suponía que empezaba a las 12. Los músicos que llegaron, los que iban a respaldar, llegaron como casi al 20 para la 1. Pero llegaron así, ya sabes, ¿no? Con sus estuches y todo bien farolotes, ¿no? Muy arreglados, muy acá. Que ya esas actitudes como músico ya me las sé, dije, ay, ya llegaron los Migueles, ¿no? O sea, bien ridículos, bien fantoches. Dice, saludos amigo de parte de Raúl Rico Bass. Te saluda Raúl Rico. Saludos. Te mandaron un saludo. Y y ya los vi que empezaron a tocar. Cuando veo al tecladista que según era el Cerebrito, ¿no? No, pues más fantoche a más no poder. Dijeras, bueno, pues trae algo bajo el morral, ¿no? Pues armonía de puras triadas, básica, ¿no? Dije, bueno, ok, hay que soportarlo. El guitarrista muy bien, ¿eh? El chavo, una actitud bonita y alguien trabajable y tocaba bien la guitarra, ahí sí no me quejo. La bajista, pues el muerto, ¿no? Ahí se manifestó el espíritu de muerte en ella porque nunca se escuchaba su bajo y nada más 2, 3 notas se sabía y latinaba y de pronto se iba y ya no se oía nada. Sí pasa. Y lo peor, bro, es que dices, hueso, 1 hora y media de pura alabanza. No me friegues. O sea, mínimo media hora, 45 minutos. O sea, sopórtalos 1 hora y media, ¿no? O sea, hay una de las rolas que subía de tono. ¿Sabes de cuál es? De las alabanzas de Benecer Honduras. Del primer disco. Sí. De cuando el Señor hiciera volver. ¿Qué digo? No me jodas, son 5 acordes. No es armonía. No están tocando Miel San Marcos con ímpulas de quererse sentir jazzistas, ¿no? Alabanceros. Está el Jorge Privado. Sí, que le mete sus armonías y dice, ay, no manches, no seas payaso. Pero bueno, ok. Cada quien se va al infierno como puede. Y y se avientan esas rolas. Y hay una parte donde sube de tono. Suben de tono los 3 chiflados y los otros 3 de la congre, no, pues se quedan en el mismo tono. No, se oía, pero así yo es neta, es en serio. Va, sigue la alabanza, ¿no? Y ves al otro tecladista sintiéndose acá, yo soy el aquel. Te cierro el concepto, exacto, te cierro el concepto. Termina la alabanza después de 1 hora y media. O sea, la gente sí está harta, ¿eh? Sí. Los que somos músicos sí nos hartamos. Los otros hermanos que fueron sinceramente, pues ni en cuenta, ¿no? Pero los comentarios al final, oye, estuvo muy largo, ¿no? Como que ¿para qué tantos cantos? O sea... y de predicación nos chutamos 2 horas. O sea, 2 horas de predicación. Muy buena la enseñanza, pero de pronto de esas veces que dices, me van a salir alas, vale, que eso... Tanto trabajo que me costó empuercarme en la semana para que ahorita ya salga yo limpio. Entonces, a lo que voy es que hay mucho músico que no tiene formación, que no está mal que sean autodidactas, pero bájale 2 rayitas a tu ego y lo que decía el maestro, ponte a tocar, ponte a estudiar, ponte a desarrollar. Exacto. Porque entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo ves, mi querido Gonart? Sí, no, exacto. Fíjate que exactamente eso era justamente también de esas cosas que me habían estado pasando por el mes pasado en la congre. Justamente con el guitarro. Pero bueno, dijimos, bueno, al menos el men se dio cuenta más o menos un tanto de su propio error. O sea, ¿sí le bajó de kibbles? Sí, total, pues bueno, pues ya... pues ya empezó ya poco a poco ahí aunque eso sí, disciplinado en ir puntual y estar ensayando, sí, o sea, de eso no me puedo quejar de él, sin bronca. Cumplidor el niño. Sí, cumplidor, o sea, muy bueno en ese sentido, pero hasta que nos enteramos, decimos, ¿qué pasó? Dios, pues sí estamos como Chabelo, ni modo, uno menos. Y yo un tanto con la frustración de, pues bueno,
ya que no nos queda tanta gente, ahora pues bueno, nada más estamos 4, nada más los que tocamos y ¿Lo sentaron? la armamos. Exacto. ¿Se comió una de las hermanitas del coro o qué? No, eso nunca sucedió. Ok. O sea, fue Eso por otra nunca cosa, sucedió. nada de eso. Sí, exacto. Entonces, pues bueno, 4. O sea, y nosotros bien frustrados, ay, ¿por qué no se viene gente? Porque pues, con trabajos el cantante medio alcanza los tonos. ¿Y por qué no transportan los tonos y los bajan? Mandamos las guías. ¿Y por qué no me las pide bajan? Oye, Ibai me pide que le baje 40 semitonos abajo. Pues es que también se me hace ridículo. O sea, ¿por qué la trinche necedad de poner las canciones en el tono original? ¿Que no hay manera de bajarles el tono? ¿Que no estudiaron música Exacto. para bajar? Eso sí, en ese caso digo, bueno, A ver, está bien, vamos a pasar la guía. A ver, o la otra, bro. Agarras un martillo, lo amarras y en cierta parte de su cuerpo le das un martillazo y le sacas la nota aguda. Exacto. No, y ahorita, o sea, y yo te diré que hace como 2 semanas ahí estaba un tanto medio, o sea, frustrado en el sentido de, pues bueno, no hay tantos voluntarios, ahora pues, somos bien poquitos. De por sí la cumbre está chiquita. Y al final, o sea, pues que me entra en la cabeza, no, pues es que mira, quien tiene las ganas y se quiera disciplinar y quiera hacer las cosas porque tiene la intención, lo va a hacer. Claro. Dice, mira, lo chido es que no me ha tocado nunca correr a nadie, en mi caso, ahorita. No he corrido a nadie, pero, o sea, solitos se van descartando. Eso es cierto. O sea, digo, o sea, quien quiere estar, pues va a estar. Y quien no, pues no. Sí, es típica frase psicológica que aplica para un montón de cosas. Pero la verdad es que, o sea, toda la boca está llena de razón en ese sentido. Es que sabes que el error es que suben a la gente en necesidad. Exacto. No en aportarles. Dice Ricardo Valverde Duarte, soy yo o en Twitch no funk. Pues se supone que en Twitch estamos pasando. Si no se ven en Twitch, pues quiere decir que no está llegando. Pues tú venos aquí, hombre, ya estás aquí, tú quédate aquí. Bueno, ya estás aquí, sí. Pues sí. O sea, es que el rollo, amigo, yo lo vi ayer en esta congre y creo que me quedó muy claro. No con esta congre, sino en otro lado. Es que a veces en las congres quieren manejarse con un rollo de amor, de no los lastimes, de no les digas sus verdades. Sí. Y que suban a tocar. Aunque no toman los discipulados, aunque no se metan a estudiar a los cursos, o sea, aunque no estén, porque al final ¿a qué vas a la iglesia? ¿A tocar o vas a aprender a ser mejor persona? Claro. No sé si me explico. O sea, claro. El tocar en la iglesia es un servicio, pero al final no es el objetivo. Exacto. O sea, perdón. Si vas a la iglesia primero, y creo que es donde está el error, si yo tengo un guitarrista que tiene determinada situación, ¿y entonces por qué los tenían tocando ahí? Exacto. Pues perdóname, bro, pero pues te quiero en los estudios, en los cultos de oración, y vamos a ayudarte a que te restaures, que te levantes y que como persona crezcas, porque lo primero que me interesa es que crezca, no el talento, porque el talento la gente adentro o afuera de la iglesia lo va a hacer crecer. O se va a quedar como está. Pero lo mula hijo del queso que son. Ahí es donde entra el trabajo en la iglesia. Y los grupos de alabanza, con lo que me dices, cuando son iglesias pequeñas, no lo trabajan desde la persona y desde la palabra, sino lo trabajan desde la necesidad. Es que necesito músicos. Es que, güey, pues espérate a que lleguen. Y que ese músico tenga su proceso como persona. Exacto. No sé si me explico. No estamos pidiendo que sea, decía el pastor ayer y me quedé con esto, ¿no? Jesucristo dice, y sed como vuestro Padre que es perfecto. Hablando a los cristianos. Y dices, no, pues perfecto, pues cuando me muera. No, es que en tiempo real sí tienes que ser perfecto. Un músico perfecto como es, lo dijo el maestro Milagres, puntual, responsable, estudioso.
una persona que está abierta a estudiar, a conocer. Claro. Porque en la iglesia se nos ha metido tanto el rollo de no escuches música secular, de no te contamines, que te vuelves o sea, uno al creer eso te vuelves ignorante de tu propia cultura. Oye, tan solo, no sé si recordarás el post que hice la semana pasada hablando un tanto de Marcos Brunet. Ajá. En ese sentido, porque yo estuve en ese evento en el que él llegó a decir la jalada de que, no, pues es que si te contaminas con la música secular, ya eres como la ramera del apocalipsis. Uh-huh. Que si te vendes a trabajar laboralmente de la música que cobras por tocar, ya eres la ramera del apocalipsis. Digo, a ver, o sea, y muy sacado de contexto, y digo, a ver, o sea, no es lo mismo tener un disco que medianamente tuvo alcance que personas que ya se dedican literalmente a eso, que estudian, le invierten, o sea, un montón de años y no solamente te tocan bien un rock pop. Claro. Porque, sí, porque técnicamente Marcos Brunet es más rock pop. Sí. O sea, claro, gente que va y estudia, o sea, por supuesto, va y toca bien eso, pero no nada más eso. O sea, te abarca un montón de cosas. Pero ya dentro de la parte profesional, a ver, inviértele no nada más a los equipos, tiempo de estudio, también la parte de cómo también poco a poco sostenerse y mantenerse de eso. Uh-huh. Porque, a ver, si lo dice alguien que se terminó vendiendo también a la, literal a la meca del evangelio de la prosperidad, que pues bueno, ya sabemos qué iglesia es. Uh-huh, uh-huh. Digo, honestamente, pues el tipo no tiene autoridad moral. ¿Cuánto te Recuerdo pagaron? también Claro. la ocasión, no sé si recordarás cuando Héctor Hermosillo llegó a decir más o menos lo mismo. Uh-huh. Y 20 años después se disculpó y dijo, a ver, es que ese era el discurso que se manejaba en los 90s. Ajá. Pero ahora, viéndolo en retrospectiva, me di cuenta de que hice mucho daño con mis comentarios. Uh-huh. Porque No él mismo dijo que, sí, ojo, que mató su no voz. Ajá. Sí, exacto. No fundamentados en la Biblia, Uh-huh. sino más haciendo la crítica sencillamente porque los demás la hacen. Bueno, es que la Biblia no dice claramente que el músico no... De hecho, en la Biblia no se habla que habían músicos en las iglesias. Exacto. O sea, a ver, creo que aquí es donde entran los malos entendidos. Dice, y no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbres, con cantos e himnos espirituales. Claro. Pero en esa época, si metían instrumentos musicales, los escuchaba la guardia pretoriana y les daban cuello. Claro. O sea, eran voces. Los instrumentos entraron a la iglesia cristiana por ahí de 1800, finales de 1800, 1900. Exacto. La batería, por ejemplo, yo cuando fui al centro de fe, cuando yo era chico, te hablo del 87, 88, era una de las primeras iglesias que metieron batería en la alabanza, ¿no? Y que tocaban cumbia. O sea, pero era, digo, si estamos hablando de un David Livingstone, cuando le dijeron, oye, ¿qué onda si metemos un órgano en la iglesia para los cantos? Dice, por mí no hay problema que lo metan, mientras nadie lo toque todo está bien. O sea, estamos hablando de que la música en el cristianismo realmente no tiene más de 100 años, 150 años, no los tiene. Sí, está. Estamos hablando de un problema, número uno. Número dos, yo creo que la música cristiana en estas alturas ya es una especialización. Exacto. O sea, estamos hablando de que cumbia, rock, cha-cha-cha, mambo, pero está la música cristiana que utiliza Exacto. los géneros, porque te dicen, no, pues es que la música del mundo... A ver, hueso, pues yo escucho... A ver, ¿de qué llamas de Dios? A ver, no, pues la de Renuévame es espiritual. Pues es una balada romántica. Exacto. No, Técnicamente hablando. la de Te doy gloria, gloria... Pues es un rock pop, ¿no? Con ámpulas de sentirse alternativo. Depende quién lo toque y quién lo cante.
En el principio el espíritu, y le tocan salseado, digo, bueno, pues son una salsa mal tocada. O sea, si tú lo Que checas... si tuviera ser como ruido de mocesa, mambo. Mambo Puro Number mambo. 5 también ya lo escuché, o sea, hay rap cristiano, metal cristiano, o sea, Sí, no es la música, decía un brother, no es el género musical, es el mensaje y lo Claro. que la música te hace sentir. Mira, hay brothers que dicen, no, es que esa música, hablando del rock, es que es música satánica, a ver, pero, ¿y quién lo dijo? No, pues el hermano fulano, a ver, ves a ver fulano y vete a ver su pasado. Y en su pasado, no, pues es que el tipo se metía a drogas, tomaba, fumaba, hacía su desma con música de metálica, música de esto y del otro. Ah, o sea, su contexto histórico, la música que viene en ese ambiente, era el metal. Y, claro. y por ende se convierte y dice, no, es que esa música me influenciaba a hacer... No, bro. Es como si yo dijera, la Es música... que no tiene dominio propio. Más bien es cuestión de admitir, no tengo dominio propio. Por ejemplo, la música... Bueno, porque van y dicen, a ver, Ujú. te voy a poner un ejemplo. Los que caen en adulterio. Dicen, no, es que la culpa la tiene el Facebook porque constantemente me recomendaba ver fotos de fulana. Ajá. Y digo, ¿y qué tú no la puedes dejar de seguir? O sea, Bien sencillo. en ese sentido, o sea, que no tienes dominio propio. Claro. Porque, o sea, gran parte de también uno, o sea, cuando uno entra y dice esas jaladas, es porque muchas veces se le echa la culpa de lo que son cosas de nuestra propia responsabilidad, porque realmente hay una carencia de dominio propio. Y una falta de cultura que ahorita también me brinca, ¿no? Lo que es el Teacher Milagres. No, pues yo estoy en Claro. una universidad de composición. O sea, universidad implica, y tú lo sabes, leer un chorro. Claro. O sea, no nada más lo de tu área, sino tus materias. Y cada materia te va a llevar a leer clásicos, leer historia, leer científico, leer técnico, dependiendo de lo que tú hayas escogido. Y aún así, fuera de eso, de pronto te quedas de, ¿y esto qué tiznado significa, no? Porque dices, pues es que no me lo explicaron en las clases. A ver, Sí. pues vamos a ver la bibliografía. No, pues viene esto explicado en tal libro. Y ya por tu cuenta, ya con la tecnología que agarras en la universidad de investigación, buscas los otros libros. Exacto. Y ya no estás leyendo uno, sino te fuiste a 4 o 5 libros para poder entender un concepto, llevarlo, aterrizarlo y poderlo llevar a un punto donde a ti se te quede. Y desgraciadamente los cristianos, y hablo para mis brothers que nos están viendo, la peor bronca que tenemos es que nada más leemos un solo libro, que es la Biblia. Exacto. Leemos 25 libros de las librerías cristianas que son mitos cristianos basados en la estupidez y en la idiosincrasia de alguien que se cree sabio, y que tienes sí. la Biblia como tu manual y que no necesitas más libros para traducirla. Pero Sí. no somos capaces, fíjate, leemos un solo libro, mal interpretado por otra gente que leemos, pero no nos sentamos a, si eres músico, a ver, léete la física del audio. Métete a leer cómo fue la historia del piano, de dónde sale, por qué lo crearon. Escuchaba esto de Vivaldi, ¿no? De que Vivaldi, en la época que saca las 4 estaciones, Claro. se acababa de inventar, o sea, acababan de hacer lo de la afinación 440, la afinación templada. Ujú. Porque antes de eso no había, o sea, era de otra manera. Entonces, escuchas a Vivaldi, la gente que escuchó a Vivaldi ya con una afinación chida, se quedaban así de, no te pases, bien metalero, el tipo bien ruidoso. No lo entendían, Claro. porque se acostumbraron a la otra afinación. Traes a Vivaldi a nuestra época y en nuestra época decimos, ah, pues suena bien suavecito Vivaldi, suena bien tranquilo, o sea, Exacto. suena El rico. contexto. O sea, échenle contexto porque, o sea, para un montón de cosas, a ver, entiéndelo. Pero entiéndelo dentro del contexto. Claro, Porque, a ver, según vas y sacas, porque digo, claro, se puede sacar un buen mensaje de 1, 2, 3 versículos,
Pero qué flojera les da leer el capítulo completo. Dicen, a ver, ¿a quién le está hablando? Claro. Ah, le está hablando a fulano. Ah, bueno, ¿por qué le está hablando de esa forma? ¿O qué hizo esta persona? Ah, pues es que hizo esto. O sea, en lugar de uno a veces malinterpretar las cosas, porque también ese es un detalle, porque por eso, o sea, ¿cuántas cosas se vuelven tan ambiguas? Claro. Pero sencillamente por una cosa, porque no se leen en el contexto, o sea, no se investiga tampoco cómo fue el contexto como tal de lo que pasa. Claro. Y eso nos pega en la música. Exacto. Porque al final lo que tienes, en mi época le decíamos, es que tenemos idiotas intelectuales. Sí. Dicho de un término muy grosero aquí en México, pero les decimos pendejos con iniciativa, ¿no? Que son los más peligrosos. Y es lo que tienes en los grupos de alabanza de las iglesias. Sí. Cuates que creen que tocan, pero que no tocan, ni tocan secular bien, y lo cristiano que tocan, por ejemplo, ¿te acuerdas de Marcos? Sí. ¿Te acuerdas de sus pianos? ¿Te has dado cuenta de cómo son sus melodías? Ah, sí. Marcos Claro. Witt no toca terceras. No. Marcos Witt son cuartas. Claro. Tan, 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 tan. En mi corazón hay una canción. Y antes era como de, ¿por qué suena así? Cuando no sabes, pues, no, o sea, le meten terceras y pues suena rancherito, ¿no? Y ya Sí. llegas y dices, a ver, déjame ver el papel, la partitura, ¿no? Lo que dice Adriana Arévalo. Dice Adriana Arévalo, dice, aprendan a leer. Tienen razón. Ves la partitura de Marcos y ves el piano y dices, ah, es que está metiendo cuartas, a ver, tócalo. Y ya suena tal cual el disco. Pero un músico cristiano que no lee, que no estudia y que no se prepara, no logra identificar una tercera de una cuarta, de una quinta, de una séptima dominante, con bla 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 y más bla bla bla. Claro. Y eso está traumante. Exacto. Ya me solté como cotorra. Ya. Necesitaba deshogarme. No pasa nada, de todos. Oye, De amigo, todos, la sabemos siguiente... Ey, dime. de todos modos sabemos que acá las pláticas, acá la tertulia tequi se ponen muy chidas. Ah, pues la plática con el teacher estuvo buena. Oye, pero la siguiente Sí. semana, ¿qué crees que vaya a pasar? No lo sé, tú dime. Ni yo. Yo estaba pensando en ver lo del porno cristiano, pero todavía no llegamos a eso. Pues mira, va. yo creo que hay que darle las gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron. Sí, gracias. Adriana, Gracias por acompañarnos. Adriana, que ya se volvió seguidora fiel aquí del programa. Sí, Dale las gracias, mi querido Gona. gracias. A Andrew Flores, Álvaro. Gracias. Déjame ver quién más. Avi Leg, Herón 32, Raúl Rico, que nos siguió hoy Sí, por primera vez. Exacto. Ricardo Valverde, muchas gracias. Gracias. Pues vámonos a descansar, a hacer la meme. Bueno, tú te vas a hacer la meme, yo voy a seguir trabajando. Eso sí. Tengan bonita noche, gente. Mi querido Bonita Gunnar, noche. tu cierre, ¿con qué cierras? Pues bueno, cerramos con el hecho de que uno nunca deja de aprender. Ya sea que si puedes entrar en una escuela o si inclusive estás por tu cuenta, créeme que el hecho de tener más conocimiento te empodera. Pero ojo, que también hay que usar ese poder para bien de los demás y también para tu propio bien. Coincido, ni más que añadir. Tengan una bonita noche, una bonita tarde. Me quedo con el concepto de Gunnar. Descansen, nos vemos la próxima semana. Donde la tertulia TX o el Santo Tribunal del Audio El audio. se manifestará. Descansen, banda. Buenas noches. Hasta la próxima. Vámonos. Hasta la próxima. Nos vemos. La tertulia TX no se hace responsable de que abras tus ojos a la realidad y conozcas la verdad sobre la industria de la música y el software de producción. Este contenido no es apto para oídos delicados o jamoncitos. Ninguna pieza de hardware, software fue destruida, modificada o abusada en nuestros laboratorios. Ninguno de nuestros invitados o los conductores fue herido, lastimado, torturado, muerto, dejado en el proceso de producción de este súper increíble directo.
La producción no se hace responsable de las opiniones vertidas en este programa. Todas las comunidades, ideologías, religiones, preferencias gamers, sexuales, etc. son bienvenidas a este espacio. Por favor, no olvides tener a la mano tu bebida favorita, golosinas, comida o a tu mono, mona, chino, china para tu deleite y perversión personal. Cristianos, absténganse de satanizar nuestro contenido, callen, aprendan y compartan. No olvides suscribirte al canal. Da clic aquí en el botón que dice suscribirse. A un lado te aparecerá una campanita. Das clic y le dices todas. No te pierdas el increíble contenido que estoy subiendo cada semana.